no cobres para ver la Yo suscripción. ni eso, soy un oyente y lector. ¿Dónde estás? Vale. ¿Sigues donde estabas o te has Sí, vuelto a trasladar? sí, sigo en Unicaja, pero no estoy arriba porque estoy de vacaciones en Málaga. Y bueno, Han vuelto a cambiar otra vez la gente. Son muy pesados, ¿eh? ya, bueno, pero es que si no tampoco, Ya. no sé, tampoco se entretiene. Va, es la vida del proletario, hay que moverse. Yo también trabajo para la capital. Compañeros de metal, somos compañeros de metal. Me conformo. No, a una radio. A una radio. Pues me conformo. ¿En una tele? Alguna vez he ido, alguna vez ya te gusta. Hace un montón. Hace mucho que no. Hace 2 años que no. Sí, sí, claro. Yo estaba en el cine y trabajando con Pedro y con Jesús González, que Hombre, era por amigo mío. favor. Sí, sí, No, claro. Jesús era amigo queridísimo. O sea, estaba También estuvo en mi tribunal de tesis. yo estaba en la Cámara De de hecho, ya Cuentas. tenemos teléfono, lo sacado por crédito. Yo mucho a Manuel Jesús, mucho. Yo estaba en la Cámara de Cuentas, mi sucesor es él. Yo estaba de consejera allí. Cuando murió Jesús, bueno, pues en España en 1900, fíjate, en 1977, nació mi hijo de la pequeña. Pero luego yo la reví. Cuenta desde el 77. Ya, ya. Pero ¿desde cuándo Lola Flores dijo Soledad? Vamos a ver. 23 y Después 24, Las Vegas no decía Soledad. o 27 tiene ya, 23, 77, 22 y 24, tiene 46. Cuando tenía 30 pues tenía 29. Bueno, yo esos pecadillos los disculpo. Claro. ¿Tú dónde estás? ¿En el CEU? Sí, sí, en el CEU, sí. Pero que sí, en el CEU de Julián Julián Romero. Romero. Sí. Claro, sí, es donde organizábamos el seminario transversal. Claro. Que ese libro de conocido, que una vez he visto porque lo organizaba yo, pero el titular era Pedro Sánchez. Yo digo que porque yo solamente que los míos, cuando yo hice el vídeo de última Sí. vez. Es el de los niños. No, esa es más cosa. Pero claro que hacemos una característica muy clara. Cuidado, cuidado. Qué padre. Oye, ¿cómo va esto? Porque veo que no hay ni atril ni nada, pero yo he preparado, como me No, ha no. dicho Albert, una charla de 40 minutos. Eso es, pero ¿Qué tal? ¿tienes Esos sitios como son. ¿tienes PowerPoint? Bueno, la idea es tener PowerPoint. Sentada o de pie, porque Sí, es nada, que- como estuviera declamando. Oye, No, si lo llevas pero a paseando. un contexto. Tú y yo nos sentamos allí y luego tú haces lo que quieras. Mi Hombre, vecino. Ya de verdad. que me han dicho que eres un señor ya presentado capitalista. Yo siempre le sigo. Que trabajas para el mar, para No, capital. trabajo para la Comisión Pública. Sí, se lo he dicho el otro día. Sí, sí, Que ya me voy y el día 30. Hacíamos los de ellos. No, es que yo sé que trabajas. Sí, bueno, Y luego habría que una vez que tuvimos ya de nivel y me dijo, y muy bien lo que has dicho, pero eso de nivel que te digo, y yo como en fin. Hola, ¿qué tal? No nos conocemos ni María Blanco. no, ya. Mucho gusto. Mi hijo le tiene mucho cariño. Yo Cantas, José Manuel, de Barcelona. Ah, de ahí la maleta. Pues, No nos queda de campeón 10 millones ni una nada. deducción No hay sobre. yo pensaba, digo, este señor le traerá un Bueno, regalos con todos ustedes. Desde luego, claro que sí. Claro que sí. Pero qué casualidad que sí. ¿Han acabado de tratar el libro? O sea, hola, ¿qué tal? No sé qué, tal, ¿cómo te llamas? Y lo gracioso es que dice, tiene para hace muchos años. Porque así empezó. Tú eres el doc. El doc de Twitter. Pero cuando soy vecino, muy vecinos. Pegaron la valla de imagen
que venimos a cenar a su casa, lo de ella en mi casa, o sea, ya efectivamente es muy difícil. Pero mañana es clásico, ten cuidado. Mañana, claro, Yo soy del Atlético. claro, mucho no sufre. ¿Eres del Atlético? Madrid Pues Barcelona. igual, para que veas cómo somos los del Madrid y verás Y el Atlético tiene clásicos, o solo el Madrid. No, son derbis. Mi marido lo que está haciendo es lo de Arabia, de Arabia. Y los Que gane si lleva 7 millones. Y el Madrid Barcelona y el Atlético Partido local, partido de liga. En Arabia que les pagan a los tenistas y a los golfistas y todo es una locura lo que les pagan. Y hay una final a Alcalá. Bueno, por lo que sea. 7 millones le pagan. Pues a mí nunca me ha pasado. Yo creo que por presentar a María no me va a pasar. tú mandas, y la otra está... Joder, pues ya está, pero no hay marita. Yo estaba seguro ahí, está horroroso, claro. O sea, me pasaron también hacia yo creo que poneros delante. El primero. Se siente Amenazado. sí, se siente intimidado. No, muchas gracias. Estrenar el agua. Para comprobar que no está. Uy. Agua. No puedo abrir. ¿Alguien me puede abrir? Dale, María. Acabo de dejar el... Sí. Pero rómpele también los... Yo soy pro Arabella. Vale, por Dios. Es que la que ha puesto ya Pero esto no... los tapones, sí. tienes. Sí, porque si me pierden todos los tapones, entonces es la única manera. Porque no los puede quitar. Otro día le dimos un homenaje a Miguel Ángel Belloso, Sí, que lo hizo la fundación. me escribió 50 veces Julio. No, estuvo muy bien, vino Ayuso, y estuve hablando un rato con él. Y dice, bueno, sí. Dice, yo estoy pensando si Sánchez finalmente me llama para la entrevista a lo mejor. Dice, ¿no te parece que yo debería llevarme mi botella de agua por si acaso? Digo, yo que sí. ¿Cómo? Digo, ¿cuándo murió? Que la cabeza fue una Digo, murió hace ya en el bastantes 24, ¿no? pero hace ya bastantes meses. El homenaje se lo han hecho ahora. De todos modos, él estaba mal, él estaba bastante mal desde hacía tiempo. 12, ya dije yo, menos de 15. ¿Menos? De 15. Tenía por Isabel, que lo siento lo de tu hermano, que no te he dicho nada. Me dijo Isabel que había fallecido tu hermano. Murió uno de mis, Ay, no de mis sabía. hermanos de Santander. Sí. Ya, pues lo siento. Sí, muchas gracias. No sabía nada, Paco. Bueno, pues yo creo que vamos La autoridad no sé si ha dado permiso, ¿eh? a empezar, la autoridad competente. Bueno, pues yo creo que hoy, primero vamos a apagar aquí el móvil. Pues hoy yo creo que tenemos la fortuna de reunir dos personalidades muy interesantes que se llaman María Blanco y Antoni de Gesell. Si consigo cerrar esto. Ahora. Vale, pues cuando queráis, cuando llegue el vídeo, porque se ponga por aquí está, ¿vale? Vale. Bueno, esto entonces, oye, de la grabación tienes que hacer algo. Sí, no, puedes empezar cuando quieras. Vamos a empezar. Bueno, os digo que hoy reunimos aquí a dos personalidades muy interesantes, no sé cuál de las dos más interesante, pero que son María Blanco y Antoni de Gesell. Les va a ser mucho más interesante. No sé. Entonces, pues para mí es una gran satisfacción presentar a María Blanco. Cuando venía aquí yo me estaba planteando, ¿qué me da más satisfacción? ¿Presentar a María Blanco o que María Blanco me presente a mí, que alguna vez me ha presentado también? Llegué a la conclusión de que ambas cosas me encantan, pero que hoy tocaba presentarla a ella, que es la protagonista. Pues bueno, María Blanco, una semblanza muy breve, es doctora en Ciencias Económicas, se doctora con algo que no suele contar, pero que
en sus currículum por ahí no aparece, pero se dotó con una tesis sobre la formación de la economía matemática en la historia del pensamiento económico. Eso nunca lo cuentas, pero ese es su trabajo. No me avergüenzo de ello, no me avergüenzo. Por Dios. Luego ha escrito una serie de cosas sobre el liberalismo, ha escrito mucho, ha escrito sobre feminismo, tiene un libro de un título hasta atractivo, ese que ¿cómo se llama? El que hiciste con Carlos, la Hacienda somos todos cariño, ¿no? Que está muy bien. Pero en general ha sido miembro del Consejo de la Mont Pelerin Society, ella es miembro de la Mont Pelerin Society, pero ha sido miembro del Consejo. Es una persona muy relevante en este mundillo liberal español. Tiene un libro muy divertido que se llama, si no recuerdo mal, Las tribus liberales, el primero. ¿no? Creo que fue el primero aquel que hiciste. Y además yo creo que ocupas un lugar especial, no sé, por esto de ser mujer feminista, no sé qué, pero es una visión, creo, muy interesante, ¿no? ¿Y de qué nos va a hablar? Pues de Anthony de Jassey, ¿no? Anthony de Jassey, creo que Anthony de Jassey es un gran pensador y, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que es poco conocido en España, a pesar Poco de... conocido, y vamos a ver por qué. A pesar de que su libro fundamental, El Estado, está traducido, lo tradujo Carlos, si no recuerdo. Lo tradujo mal, Carlos. ¿no? Y hay varios más traducidos. Sí. Y tiene, ese libro, simplemente Buchanan, con el que tuvo mucha relación, lo considerado como el mejor libro sobre la teoría del Estado moderno, desde la publicación del libro de Schumpeter, Capitalismo, Socialismo y Democracia, que estamos hablando de un libro de la década de 1940. Entonces, tiene otra serie de cosas. Yo, si hay ocasión, luego sacaré un folletito que me gusta mucho, que cito mucho, que es el del socialismo de mercado, que es una frase ahí muy divertida. Y yo conocí algo a Anthony, no mucho, pero sí coincidí con él. Un señor amable, con una trayectoria vital muy particular, ¿no? Aparte de, María lo contará, aparte de que era húngaro, huido, luego fue financiero, ganó dinero, esto me lo contó él, y luego casi se arruina. Se arruina y quedó allí en una casa perdida por, no me acuerdo si era Bretaña o Normandía, vivía allí en una casa de pero un tipo muy afable y sobre todo muy inteligente. Esto yo creo que es indudable, ¿no? Entonces, pues dentro de este ciclo de la Fundación Civismo, pues creo que ha sido una buena idea. No fue idea mía, ha sido idea de otro, no sé de quién, de dedicar una sesión a Anthony de Jassey. Me parece una idea excelente y me parece excelente que nos hable de ello precisamente María Blanco. Así que María tiene la palabra, ella va a hablar, luego tenemos, la idea es que haya un poco de debate, ¿no? Somos pocos, bueno, pues podemos tener un diálogo interesante. Pues muchas Así que, gracias. María, tienes la palabra. Gracias, Paco. Antes que nada tengo casi que disculparme porque por alguna razón yo grapo todas las cosas que voy a decir y cuando no las grapo pasa esto, que me dejo folios en casa. Entonces me he dejado 4 folios en casa que, como soy tan despistada y me conozco, me lo mando siempre por correo. Entonces los tengo aquí, los primeros 4 folios. ¿Y qué ibas a decir? Que como los tenías en la cabeza, no. te daba exactamente yo en la lo cabeza mismo. solo tengo serrín, como tenemos mucha gente, ¿no? Bueno, pues para mí es un placer que al ver el año pasado cuando presenté a Irene Correas, que es amiga mía y una grandísima profesional, me dijo, al ver a la salida, me dijo, el año que viene te toca. Y cuando me propuso de qué pensador te gustaría hablar, pues inmediatamente se me ocurrió Anthony de Jassey, precisamente por lo que ha dicho Paco, y es que es un pensador muy poco conocido, pero para mí es de los pensadores más originales y que más veces me ha hecho explotar la cabeza, porque dice cosas que me hacen reflexionar no solamente sobre el mundo, sino sobre mí y sobre mi manera de plantearme el liberalismo, ¿no? y el mundo liberal. Si tuviera que resumir en un párrafo quién era Anthony de Jassey, sería este párrafo que voy a leer y que lo escribió Alberto Mingardi, amigo y profesor de la IULM de Milán, profesor de pensamiento político. Alberto dice, creo que es en el obituario, murió en enero, a finales de enero de 2019,
y Alberto escribía: su aguda mente le convertía en un amigo exigente, disfrutaba enormemente con el ingenio y el humor, despreciaba a los políticos de éxito y a los filósofos chapuceros, y era contundente e implacable en sus razonamientos. No era un hombre fácil, pero era un buen hombre y un pensador verdaderamente original. Y es verdad, y probablemente por eso es por lo que me siento tan atraída por esta persona. Entonces, en la exposición de hoy lo que voy a hacer es primero hacer un retrato de quién es el personaje y por qué es tan poco conocido, y por qué todo el mundo reclama qué bueno es y qué poco conocido, qué es lo que le hacía tan áspero no solamente para los socialistas, que tiene toda la lógica, sino para los propios liberales, por qué no le dieron tanto predicamento a pesar de ser tan reconocido por personas como Buchanan, por ejemplo. Y luego voy a explicar un poquito cuál era la esencia de su obra, de toda su obra, y me voy a centrar en dos obras, en una porque clarifica aspectos que me parecen muy relevantes del liberalismo, como es la propia definición de libertad, o qué son los derechos, y luego voy a centrar precisamente en el Estado, porque si alguno de ustedes sale de aquí pensando quiero leer a Tony Desjardins, lo primero que hay que hacer es leer el Estado, ¿no? Y además porque es premonitorio, es un libro premonitorio y vamos a ver exactamente por qué, ¿no? Bueno, pues Anthony Desjardins nació en Hungría en 1925, en una familia intelectual muy brillante. Su hermana es una gran historiadora, que había hecho estudios sobre la historia de Italia, etc. Y efectivamente tuvo que huir de Hungría a los 23 años. Primero se fue a Austria y después, a los 2 años o así, se fue a estudiar economía a Australia. Pero hay una nota autobiográfica suya que explica en qué momento se dio cuenta de que se tenía que ir de Austria. Por supuesto, lo que había sucedido de Hungría. Por supuesto, lo que había sucedido en Hungría fue la invasión soviética, ¿no? La pisonadora soviética. Entonces él cuenta que, claro, habían expropiado el negocio a su padre y eran pobres, muy, muy pobres. Y él, con 23 años, pues estaba buscando trabajo, ¿no? Y dice: estaba buscando trabajo sin muchas esperanzas, cualquier trabajo. Y me encontré de frente con una persona recién llegada al poder. Era comunista. Que podía ofrecerme trabajo o no, que tenía la potestad de darme trabajo o de no dármelo. Y ahí estaba él, una especie de hombre poderoso, carnoso, musculoso, con un traje muy bien cortado, camisa de seda gruesa. Y ahí estaba yo, una persona flaca y miserable, temblando. Me dijo, tras una breve conversación: tú y los de tu calaña nunca conseguiréis trabajo en este país. Y con eso se entiende, ¿no? En esos momentos el tipo dijo: bueno, pues me voy. Se fue a Austria y de ahí a Australia, con una beca, por supuesto, puesto que no tenía dinero. Y entonces, muy propio de él, se le ocurrió escribir un artículo sobre economía y mandárselo, porque sí, a Sir Denis Robertson, que era catedrático en Cambridge, ni más ni menos en Cambridge. Y pues Sir Denis se quedó impresionado por lo bueno que era el artículo y se lo mandó, le escribió una carta al director de las becas de Nuffield en Oxford, proponiendo a Desjardins como candidato para que fuera investigador. Y efectivamente, a los pocos años, pues consiguió el dinero con otra beca para irse a Oxford y estuvo allí desde el 55 hasta 1962, y como investigador en Oxford escribió varios artículos sobre economía en el Economic Journal o en el Journal of Political Economy, etc. Pero en el 62 decide colgar los hábitos académicos e irse a Francia. ¿A qué? A ser financiero, a ser banquero, ¿no? A intentar hacerse una posición. Y lo logró. Es verdad que estuvo invirtiendo en diferentes empresas en Europa y en Estados Unidos, hasta que se retiró en el 79 a la costa normanda, a la casa heredada de su mujer Isabel, que era medio aristócrata y había heredado una casa enorme en Normandía, allá perdido por Normandía, pero tenía que ser una buena casa. Y con Isabel tuvo tres hijos y allí murió, ¿no?
Y es verdad que era una persona poco conocida. Precisamente Mingardi, Alberto Mingardi, le describió como the greatest thinker that you don't know. O sea, el más grande pensador que usted no conoce. Y no es el único. O sea, todos los autores que han reseñado a Desasé o que han escrito un obituario, que han escrito algo, se preguntan ¿y por qué nadie conoce a este señor con lo bueno que es, ¿no? Y varios dan algunas pinceladas que a mí me hacen entender que efectivamente es que igual no era demasiado rasposo, era demasiado claro, ¿no? Primero porque era un académico extramuros. Los académicos somos muy particulares, somos muy de castas. Nos gusta los sucesores de nuestros amigos. Eso pasa un poco, Paco? Quiero decir, ya sé que yo te caigo bien, no por ser discípula de Carlos o porque estuvieras en mi tribunal de tesis, por otras cosas además. Pero en general, si miramos la academia, hay esta cosa endogámica, ¿no? Entonces, claro, que un tipo brillante, que valía, que le habían dado 2000 becas, de repente, en su juventud, después de estar publicando en las mejores revistas científicas, en Oxford, que no es la Universidad de Jaén, es Oxford, el tipo dice, ya, ahora lo cuelgo la toga y me dedico a las finanzas, es raro. Pero que además, después de ser un financiero con éxitos, con algún fracaso también, es verdad que se arruinó, pero con éxitos, etcétera, también dijera, pues ya, y ahora me voy a mi casa normanda con mi familia a publicar cosas que se me ocurren sobre filosofía política, pues resultaba raro. Es un verso suelto, es una persona que no era un outsider, ¿no? como se dice ahora. Y luego también es verdad que nunca se adhirió a ninguna escuela. Era como mi maestro Carlos Rodríguez Brown siempre dice que hay que ser un economista sin escuela. Y yo me defino también como una economista sin escuela. Me puede gustar una idea de esta escuela o de esta otra, me puedo sentir más identificada con una escuela que con otra, con algunas escuelas en absoluto, pero no me considero una economista de esta escuela o de la otra escuela. Y él tampoco. Y eso me consta, he vivido en mis carnes, que sienta fatal. A la gente no le gusta, te tienen que identificar con alguna etiqueta, ¿no? Algunos le definen como un anarquista conservador, otros como un anarquista reticente. O sea, es verdad que era un poquito picajoso, o por lo menos era muy puntilloso, y vamos a ver cómo, ¿no? Michael Munger me hace mucha gracia porque cuando en su obituario dice una cosa sobre Tony es como le llamaban sus amigos, que es difícil de explicar del todo, era su combinación de dos rasgos. El primero era una lealtad, una cortesía y un estilo elegante de comportarse que no tiene parangón en mi experiencia, en su experiencia. El segundo era una furia contra la mentira, la tergiversación o la decepción con una intensidad que podía sorprender. Tony podía ser bastante amable con sus enemigos, pero a veces era bastante duro con sus amigos, ¿no? Eso para mí es la definición de un buen amigo, el que es capaz de ser amable con unos y amable con los enemigos, o compasivo con los enemigos, benevolente con los enemigos y duro con los amigos, como hay que ser, ¿no? El pensamiento y la obra de Anthony de Sassé es muy extenso porque, como digo, primero tocó la economía y luego el pensamiento político, ¿no? Pero no voy a decir todo para que no se duerman ustedes. El primero es The State, por supuesto, el Estado, traducido por Carlos Rodríguez Brown en 1985. Hace muchísimos años. Y ahora vamos a ver al día que está y lo vigente que sigue, ¿no? Luego tiene otros libros muy buenos que yo no sé si han sido traducidos, como Social Contract Free Ride, que es un estudio sobre los bienes públicos, que es muy bueno, porque desmonta todos los mitos que hay sobre los bienes públicos. Luego estuvo mucho tiempo escribiendo para Liberty Fund, para EconLib, hasta el año 2017, que dejó de escribir, pero ustedes pueden encontrar en su página prácticamente toda su obra, si leen inglés, fenomenal, si no, pues entonces es más complicado. Y a mí hay un libro que me gusta mucho que es Justice and its Surrounding, del 2002. Entre estos artículos que publicó en EconLib, en el Liberty Fund, están recopilados en varios libros sobre filosofía política, sobre economía política, etcétera, hasta, pues ya digo, el 2017.
y hay un artículo que quiero destacar, y coincidimos un montón, yo no sé si tú conoces este artículo, hay un artículo de Tony Desjardins donde describe qué es lo que pasó en la crisis de 2007, que es espectacular. Bueno, se llama Bank Debt, Sovereign Debt and the Dogs That Didn't Bark. Deuda bancaria, deuda soberana y los perros que no ladraron, haciendo alusión al título del libro de Sir Arthur Conan Doyle sobre Sherlock Holmes. Hay un capítulo que es el perro que no ladró, ¿no? Y justamente el kit de la cuestión para saber quién era el asesino es que hubo un perro que no ladró. Entonces él hace esta comparación para explicar qué es lo que pasó en el 2007, cuáles fueron los perros que no ladraron y qué es lo que pasó. Su amigo creo que ya he llegado aquí y puedo seguir con el papel. Su amigo de Oxford, todo el tiempo que estuvo allí se hizo muy buenos amigos, y el mejor de sus amigos era Ian Malcolm David Little, y Little le describía como un adicto al riesgo, ¿no? Es decir, era un señor que ganaba mucho dinero pero que podía perder la mayor parte, y así fue. Es decir, no, era el típico inversor, o sea, tenía esta aversión al riesgo más bien bajita, ¿no? Pero eso también le explica, o está explicado, es consecuencia de su manera de mirar la vida, ¿no? Por ejemplo, él tuvo una vida llena de accidentes, algunos buenos, otros malos. Por ejemplo, se quedó ciego, se fue quedando ciego poco a poco, y cuando hablaba del tema con sus amigos, porque al final era Isabel, su mujer, la que le tenía que leer las cosas, la que le ayudaba a escribir, etcétera, lo cual tiene mucho mérito, ¿no? Porque yo me habría deprimido seguramente, o a lo mejor no, quién sabe. Y él, cuando hablaba con sus amigos de este tema, decían sus amigos que no lo hacía con ningún tipo de pesar, ¿no? En absoluto, lo hacía con total normalidad e incluso con sentido del humor. Y dicen sus amigos que no era porque tuviera una distancia enorme respecto a lo que es tan humano como quedarte ciego, sino porque tenía la convicción de que en realidad nosotros no somos quienes pilotamos nuestro avión, nosotros no tenemos control sobre nuestra vida y todos son accidentes, ¿no? Y estas cosas pasan. Entonces tenía una manera de afrontar la vida muy realista y a la vez abrazando mucho esta incertidumbre como buen jugador, ¿no? Como jugador, las cosas pasan, a veces te toca una buena mano, te toca una mala mano, te confundes en una inversión, te arruinas o no te arruinas. Este gusto por el riesgo del que hablaba Little también impregnó su actividad posterior como escritor, como teórico político, porque tenía un compromiso enorme y firme desde siempre con la clarificación. Su obsesión era clarificar profundamente todos esos conceptos, los conceptos más importantes de la filosofía moral y política, especialmente la del liberalismo, ¿no? Porque él era liberal. De hecho, era libertario, ¿no? Y esa es la esencia. La esencia de la obra de Anthony Desjardins es que él no se pone el sombrero de historiador que se regodea en el contexto o que intenta dar contexto, sino que él va al grano y tiene esa capacidad crítica respecto incluso a autores como Popper o como el mismo Hayek. Es decir, no tenía ningún pudor a la hora de señalar esto no está bien explicado aquí, y le da igual si es Hayek o si es, yo qué sé, María Blanco, ¿no? Que es una persona insignificante, ¿no? Y, por ejemplo, para que vean hasta de qué estoy hablando, a él le ponía muy nervioso el tema de los derechos. O sea, hablar de derechos todo el tiempo era algo que no le parecía bien si no se especificaba exactamente de qué estamos hablando. Por ejemplo, cuando hablamos de los derechos de propiedad, todo el mundo tiene derecho a una propiedad, ¿no? Le decía, no, podemos hablar de la libertad de los propietarios, de la propiedad privada, y de que haya libertad para tener propiedad privada o no. Pero derecho a la propiedad significa que alguien te tiene que proporcionar una propiedad, porque él entendía el derecho de la misma manera que se entiende en la teoría contractual, es decir, como una opción para exigir el cumplimiento de una obligación correspondiente en un contrato, algo que se puede exigir, ¿no? Es verdad, él reconoce que también se utiliza en filosofía política como
el reconocimiento de una persona, que esa persona tiene a hacer ciertas cosas específicas y a que no le hagan ciertas cosas específicas, ¿no? Pero para él hay que analizar más despacio a qué se llama derecho, porque normalmente o muchas veces son la excepción a una regla, ¿no? Él cree que la filosofía política ha fracasado a la hora de transformar una noción o idea más amplia a otra más precisa, generando confusión. Y pone un ejemplo muy claro, dice, por ejemplo, en física lograron pasar de hablar del calor a hablar de la temperatura, que es mucho más concreto, que se puede medir y que nos dice muchas más cosas. Entonces, hablar de los derechos en general, sin especificar, pues le parece que incluso los liberales nos agarramos a esa retórica que a lo que induce esa confusión. ¿Por qué? Pues porque al final, en la sociedad moderna, lo que hemos hecho es, como hablamos todo el tiempo de derechos, delegamos en una autoridad, que es el Estado, que es quien se supone que debe proporcionar por narices, obligatoriamente, ese derecho a los ciudadanos. Vivienda digna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él es más partidario de hablar de libertad para tener una vivienda, que no te pongan obstáculos para que tú puedas conseguir una vivienda o para tener educación, etcétera. Al hablar de derechos, estás dándole las llaves del castillo directamente al Estado para que forzosamente dé ese bien o ese servicio a todos los ciudadanos. Bueno, pues así todo. Y voy a sacar, es decir, así de picajoso eran con todo. Y hay dos cosas que, bueno, sobre todo un aspecto que me interesa mucho es el problema que tiene con los liberales. Porque quería compartirlo precisamente porque es lo que a mí más me ha hecho reflexionar y que cuando me planteé, la verdad es que yo quería hablar del Estado, obviamente, ¿no? ¿De qué voy a hablar? Si hablo de Tony de Saint-Exupéry, pues del Estado. Pero no me resisto a compartir qué es lo que a mí me hizo, y me ha vuelto a hacer, ahora que he retomado la lectura, plantearme que igual es verdad que lo estamos haciendo muy mal y a lo mejor es cierto que tenemos que darle una vuelta a esto, ¿no? El último capítulo de Justice and Its Surroundings, que es como la justicia y sus alrededores, más o menos, se podría traducir, el entorno, su entorno. Es del 2002, ¿no? El último capítulo se llama La amarga medicina de la libertad. Aquí tenemos un profesional de la salud, ¿no?, que va a entender perfectamente de lo que se trata. Me permiten que lea un párrafo para que vean por dónde va. Desde la época romántica de la filosofía política nos han llegado muchas imágenes conmovedoras. Algunas representan a un pueblo que se libera de las garras de los opresores, nativos o extranjeros. Otras muestran al individuo solitario, que lucha por su autonomía espiritual y su independencia material contra la invasión totalitaria. Sea cual sea la verdad de estas imágenes en el pasado, su relevancia para el presente se está desvaneciendo. La cuestión de la libertad en nuestra civilización está cambiando de carácter, porque ya no son tanto los déspotas, los dictadores o los credos totalitarios los que la amenazan. En esencia somos nosotros. Entonces, a partir de aquí, yo ahí, la primera vez que lo leí, por supuesto paré y dije, nosotros, los defensores de la libertad, no es posible. Pero claro, luego él lo justifica y lo explica, lo argumenta y te hace plantearte muchas cosas, ¿no? Porque para él no es nada evidente que el control democrático del gobierno conduzca a la preservación de las prácticas y de los valores liberales, ¿no? Y se pregunta por qué razón gana terreno y gana credibilidad las ideologías antiliberales, ¿no? Y se responde, pues porque se adaptan a nuestras inclinaciones, legitiman nuestros intereses y justifican nuestras políticas. Es decir, las ideologías antiliberales se amoldan a nosotros, ¿no? y nos las comemos de alguna manera. Nos encanta la retórica del discurso de la libertad y nos entregamos a ella más allá de la sobriedad y el buen gusto, que me encanta lo del buen gusto. Pero para él cabe dudar que seriamente nos preocupe la sustancia de la libertad, nos preocupe de verdad cuál es el contenido
de esa retórica, ¿no? Que tiene alrededor esa retórica. O por lo menos, dice, no actuamos como si nos importara. Porque para Disraeli, esa sustancia de la libertad es austera. No muy distinta, dice, de una medicina amarga, que no nos gusta por naturaleza, aunque puede convertirse en un gusto adquirido para el individuo excepcional, que hay muy pocos, sino que la tomamos solo cuando la necesidad apremia. Nos tomamos la medicina solo cuando nos duele, solo cuando tenemos fiebre, solo cuando es necesario, ¿no? Entonces, para él, contrariamente a las visiones dulzonas y ligeras y vacías de la libertad, la visión austera explica mejor por qué seguimos hablando de libertad y se nos llena la boca de libertad, mientras en nuestra política nos dedicamos afanosamente a reducir su dominio, o por lo menos dejamos que otros nos coman el terreno y reduzcan su dominio, ¿no? Y hay dos definiciones de libertad que seguro que muchos de ustedes han escuchado alguna vez como canónicas. Por ejemplo, la coerción debe reducirse tanto como sea posible, ¿no? Este tipo de definiciones para Jassé pues pecan de una ingenuidad buenista, por decirlo en un lenguaje más actual, sobre todo porque son tan poco explícitas que no son imposibles de violar o de cumplir, porque son muy genéricas, ¿no? La coerción debe reducirse tanto como sea posible, que es una visión muy hayekiana, es un precepto vacuo a menos que se integre en una doctrina estricta que nos explique cuál es la mínima coerción que podemos aceptar. Es decir, si hay que reducirse al mínimo, bueno, ¿cuál es ese mínimo? Para que podamos decir, esta actuación se sale de ese mínimo que hemos aceptado como coerción mínima, ¿no? ¿En qué entorno? Porque claro, si lo decimos así sin más, a lo mejor las políticas y las medidas de un dictador, que pueden ser terribles y súper crueles, etc., a lo mejor es la coerción mínima que esa sociedad necesita o que esa sociedad está dispuesta a soportar, ¿no? Entonces, si hablamos de coerción mínima, dime primero cuál es ese mínimo, cuantifícamelo, dime cuáles son las acciones que están dentro de ese mínimo de coerción para que podamos tener una referencia y poder decir, sí, estas medidas están por encima de esta coerción mínima y estas están dentro, ¿no? Y es verdad que no damos contexto, no especificamos exactamente, ¿no? Otra definición. La libertad es esa situación en la que tenemos inmunidad frente a la voluntad arbitraria de otro. Yo lo he oído 1000 veces. Los ciudadanos en una sociedad libre no estamos sometidos a la voluntad arbitraria de otro. Define arbitrario. ¿Quién decide qué es arbitrario? ¿Qué voluntad es arbitraria? ¿Y qué voluntad no es arbitraria, ¿no? Hay un juez que determina cuándo la voluntad que se me está imponiendo tiene razones consistentes y coherentes y cuándo son razones arbitrarias, porque eso no es tan fácil, ¿no? Y entonces, bueno, a lo mejor me resulta muy desagradable las decisiones de otra persona, ¿no? Siguiendo la voluntad de otra persona, porque restringe mi capacidad de actuar, pero yo solamente puedo recurrir y puedo reclamar, esto está yendo en contra de mi libertad y yo debería ser inmune a esta voluntad porque es arbitraria, solamente si hubiera un canon, si hubiera una marca de esta decisión o esta voluntad es arbitraria y esta no. Y podemos caer en la tentación de seguir ese argumento de qué es arbitrario, qué no, pues tal vez las costumbres, las leyes, entonces podemos llegar al absurdo de decir que las libertades están bien definidas solo si están bien codificadas. Y es de esa regla se deduce la banalidad de que en un estado de libertad nadie infringe la ley. Y realmente tiene razón, es decir, no se pueden ofrecer estas definiciones tan a la ligera sin enmarcarlas de forma que, y él aquí me hace mucha gracia porque saca como ejemplo a Marx, es profundamente antimarxista como todos pueden imaginar, pero él dice, Marx por lo menos cuando habla de la libertad habla de la explotación y define la explotación de manera muy clara
diciendo es la propiedad de los medios de producción lo que justifica la explotación, o la base de la explotación es la propiedad privada de los medios de producción. Vale, usted tiene un medio de producción, es usted un explotador. Está clarísimo, ¿no? Puedes ir haciendo check y definiendo qué sí y qué no. Es decir, es mucho más fácil definir qué acciones están dentro de esa esfera de la libertad y cuáles no, cuando lo defines tan bien y de manera tan explícita como lo hace Marx. Y entonces, Deslasset llega a una amarga conclusión acerca de la libertad. Dice, para él, la libertad en realidad es la responsabilidad sobre uno mismo. La libertad para Deslasset es la responsabilidad por uno mismo. De manera que cuantos menos obstáculos institucionales tenga un individuo para elegir qué actos son los que se ajustan a sus objetivos, a sus valores, etc., pues más libre será, pero también, por otro lado, menos excusas puede poner. Es decir, menos puede aludir a es que el perro se comió los apuntes. Si no tiene obstáculos y puede elegir libremente sus acciones, no puede echar la culpa de su devenir a nadie en concreto. Y además, por supuesto, el individuo, en este caso, siguiendo esta idea de libertad que consiste en la responsabilidad sobre uno mismo, tú puedes elegir tener una actitud hacia el resto de la sociedad fría y distante, no quieres nada de la sociedad o no vas a aportar nada a la sociedad porque tú eres autosuficiente. Que sepas que la sociedad va a tener la misma actitud hacia ti, con lo cual no vas a poder reclamar ayuda de los demás en ninguna ocasión, puesto que tú tampoco la ofreces, ¿no? Cuanto más laxas sean las restricciones que le impone la sociedad al hombre, menos podrá contar con que los demás estén obligados a defender sus intereses y ayudarle cuando lo necesite, ¿no? Y eso, pues, implica muchas cosas, ¿no? Con lo cual, él cree que al final estamos todo el tiempo compensando. Es decir, él dice, si existen grados de libertad, lo que hacemos las personas es intentar combinar el grado de libertad que nos permita establecer una relación determinada con la sociedad. Porque la libertad tiene un coste de oportunidad. El coste de oportunidad es, si eres mucho más libre y mucho más independiente, no vas a poder acudir buscando ayuda a la sociedad. Entonces, cuanto más te relaciones con la sociedad, aportes y te comprometas con esa sociedad, vas a ser menos independiente, pero también vas a poder contar con los demás, ¿no? Entonces, estamos permanentemente, dice él, combinando grados de libertad con coste de oportunidad de esa libertad. Y ahí viene la conclusión, la dura conclusión. De ningún modo es evidente que los hombres deseen toda la libertad que los sistemas políticos o tiránicos o burocráticos les niegan. Es decir, lo que dice Deslasset es, estamos mirando un sistema tiránico, pongamos por caso Venezuela, o sea, hay un montón, pero Venezuela, y estamos reclamando que haya todo un conjunto de libertades que probablemente nosotros no estaríamos dispuestos a asumir por el coste de oportunidad que implican. Estaríamos dispuestos a asumir hasta un grado, por encima del cual a lo mejor nos arrugamos, ¿no? A lo mejor preferimos pagar impuestos y estar sometidos a un estado determinado mayor o menor, porque todo es gradual, a cambio de que nos provean de determinados servicios o de determinados bienes o de tener cierto confort en nuestra comunidad, ¿no? Y es verdad, es verdad. Es cierto que los liberales hablamos de la libertad con grandes palabras y muchísimo, se nos llena la boca, pero no nos ajustamos mucho a hasta dónde queremos libertad. Y probablemente es una pregunta individual que cada uno tendría que hacerse y pensar cuál es mi coste, el coste de oportunidad que estoy dispuesto a asumir, hasta qué punto quiero ser más independiente, hasta qué punto quiero que la sociedad, comprometerme con la sociedad y de qué manera, ¿no? A mí me parece una reflexión que, pues sí, esta es la reflexión que me hizo explotar la cabeza por segunda vez porque ya me había leído El Estado, el libro del Estado. Bueno, yo recuerdo
en la clausura, espérate que tengo que mirar el año, en la clausura del Congreso, yo creo que ahí estabas tú, del Congreso Public Choice Problems of Democracy, que organizó Pedro Esbarz en 2005 en el CEU, en mi universidad, tú estabas ahí. En la clausura, en la cena, tuve la enorme fortuna de que estaba sentada entre Carlos Rodríguez Brown, mi maestro, y Anthony de Sassé, ¿no? Y estábamos, Carlos y yo, discutiendo estas cosas de liberales, ¿no? Que nos encanta discutir estas cosas. Carlos decía que el Estado es paternalista, porque se comporta como un padre. Y yo decía que el Estado es maternalista, porque se comporta como una madre, ¿no? Y estábamos pensando qué visión es menos dañina para la libertad. Y entonces ahí nos cortó Tony de Sassé con su gran sabiduría, hablando con mucha compasión, ¿no? Con mucha comprensión y benevolencia hacia nosotros dos, y nos dijo, no, el Estado tiene que ser como el novio de la madre divorciada, que está ahí, está presente, está ahí por si se le reclama como apoyo, pero nunca debe interferir en la vida de los hijos, que son los ciudadanos, ¿no? Me parece una definición de subsidiariedad muy buena, ¿no? Te deja muy claro, ¿no? Él en el libro de El Estado se plantea qué quiere el Estado, y se lo plantea como un economista. Es decir, por eso le gustaba tanto a Buchanan este libro, ¿no? Porque se plantea que el Estado tiene una función de utilidad, ¿no? Igual que los consumidores tenemos una función de utilidad que maximizar para maximizar la satisfacción de nuestras necesidades, ¿no? Maximizamos nuestra función de utilidad, los productores maximizan también el beneficio. Bueno, pues el Estado maximiza también su función, y la función de utilidad del Estado es el poder. Entonces, punto. Entonces, todo lo que va a hacer está encaminado en maximizar su poder. Y tiene razón, tiene toda la razón. Por supuesto, él cree, de nuevo, que el constitucionalismo liberal clásico ha fracasado a la hora de limitar el gobierno con el argumento constitucional, porque le parece que, claro, el argumento constitucional y los check and balances, ¿no? Que tanto hablamos de ello los liberales todo el tiempo también, porque dice que es como utilizamos la Constitución como un cinturón de castidad, teniendo la llave bien a mano, la llave del cinturón bien a mano para, a veces sí, a veces no, nos conviene, no nos conviene, no como si fuera de verdad una regla que frena el poder del gobierno. Sobre todo cuando supuestos liberales están en el gobierno, entonces la llave de la Constitución, la llave del cinturón de castidad, pues se tiene bien a mano. Lo que me sorprende de este libro es que predice cómo, y describe en etapas cómo la expansión de la colectividad a expensas de la esfera privada va a llevar a que el Estado se convierte o pase de ser gobernante o gestor a totalitario, a imponerse, ¿no? Y en la introducción explica que en el tiempo en el que, desde que él escribe el libro hasta que se publica, déjalo, da igual, cae el muro de Berlín. Y se plantea una cosa que me llamó mucho la atención, porque dijo, ¿qué es lo que refuta la caída del muro de Berlín? Está refutando todas mis tesis respecto a los estados totalitarios, etcétera. Y dice, pues no, o sea, debe el intento fracasar siempre al final. El intento perverso no puede fracasar a mitades. Entonces, la frase que me gusta es, tampoco es necesario que llegue el final para que se instalen la corrupción y la atrofia de las virtudes sociales. No sé, ¿qué os parece? ¿Tenemos que llegar a un estado totalitario para que se instale la corrupción y la atrofia de las virtudes sociales? ¿O en una democracia como la española puede instalarse la corrupción y la atrofia de las virtudes sociales, ¿no? Sin embargo, se pregunta, y me gusta porque de alguna manera está diciendo, os estoy advirtiendo, señores, ¿podemos esperar que quien avisa vale por dos? Él avisó y efectivamente ya veréis que vale por dos y por muchos más. El libro del Estado se organiza en 5 capítulos, que no os preocupéis, no voy a hablar de los 5, pero sí voy a dar una pincelada para que veáis cuál es el caminito que sigue, ¿no? Que sigue él y que evidentemente estamos siguiendo nosotros, y a ver si identificáis dónde estamos exactamente. Él lo que hace es seguir la progresión lógica, no en tiempo real obviamente, del Estado desde un Estado que es muy limitado, lo más limitado posible, en el que los fines del Estado no compiten
con los fines del individuo, hasta el Estado totalitario en el que el Estado tiene prácticamente toda la propiedad y libertad de los ciudadanos, ¿no? Vale. Entonces, capítulo 1, el Estado capitalista. No estamos ahí. El Estado capitalista le llama capitalista porque es un Estado en el que se le da mucha importancia y el tratamiento específico que se le da a la propiedad y a los contratos es muy importante, al cumplimiento de los contratos, ¿no? En este Estado que es mínimo, el Estado no interviene en el cumplimiento de los contratos privados. Entonces, los ciudadanos, es un Estado contractualista en el que los ciudadanos establecen contratos unos con los otros, el Estado no interviene y el Estado tampoco obliga a que el ciudadano firme un contrato social de ninguna manera, ¿vale? O sea, no interviene, el Estado no interviene, pero no da rienda suelta a la compasión y simpatía que puede albergar por los súbditos menos afortunados, obligando a los más afortunados a ayudarles. Con lo cual, no interviene en ningún sentido, ni ayudando a los menos favorecidos, ni metiéndose en la vida o en los contratos de nadie, ¿vale? Está ahí, es un Estado mínimo. Y por esta razón le llama un Estado sin políticas. ¿Qué funciones tendría? No lo explica. Bueno, sí lo explica en el capítulo, pero lo que me interesa es que veáis que su punto de partida es ese Estado mínimo. En el siguiente capítulo se plantea el tema de la obediencia política, ¿no? La obediencia política es suscitada por el Estado mediante la tríada típica de represión, legitimidad y consentimiento, ¿no? Y para él la legitimidad es algo que se obtiene con el tiempo y porque realmente lo vales, o sea, porque el Estado lo vale. Los súbditos consideran a un Estado, a un gobierno legítimo, cuando se obedece independientemente de que se vaya a tener un castigo, del miedo al castigo, e independientemente de la esperanza de tener una recompensa, ¿no? Es algo que el Estado no puede manejar ni engendrar a su antojo. O surge o no surge. Esto es como la confianza o como la fe. ¿La tienes o no? Entonces, bueno, independientemente de este factor que puede surgir o no, ¿qué le queda al Estado? La represión y el consentimiento. Y aquí este es el juego del Estado. El juego del Estado consiste en o bien tener un grupo pequeño de personas que obedecen por consentimiento, o al revés, tener un pequeño grupo de personas que obedecen por represión. Entonces, ¿por dónde empieza el Estado? El Estado tiene, primero, pocas personas, el Estado totalitario tiene pocas personas que obedecen por consentimiento y que son los que están reprimiendo a la mayoría. Por ejemplo, los guardias de un campo de concentración. Clarísimo, ¿no? El ejército venezolano. Son minoría y tienen reprimida a toda la población. La inversión de ese patrón es una democracia donde el Estado tiene que buscar el consentimiento de la población. Claro, hemos dicho que lo que quiere el Estado es maximizar el poder. Entonces, dependiendo del entorno y dependiendo de las circunstancias que vayan sobreviniendo, al Estado le puede convenir cambiar esa fórmula, por decirlo de alguna manera, ¿no? A lo mejor le conviene, por cualquier circunstancia, pasar de ser totalitario a tener un Estado más abierto. Y entonces deja de reprimir a toda la población, a esa mayoría, y reprime solo a algunos y a otros no. Entonces aquí la fórmula que propone que es que yo creo que lo observa, es que el Estado se convierte en un divisor. El Estado divide a la población entre aquellos que obtienen recompensas, aquellos que obedecen por consentimiento porque reciben recompensas, porque pues, el Estado está seduciéndoles de alguna manera para que le apoyen, y aquellos que no. Entonces, claro, unos están viviendo de lo que el Estado expropia a los otros. Hay un grupo de ciudadanos reprimidos a los que el Estado expropia recursos para favorecer a la otra parte de la población. Y ahí está, todos necesitan al Estado. El Estado está de árbitro, mediador entre dos mitades que él mismo ha creado, ¿no? En estas circunstancias, ¿a quién le conviene reprimir? ¿A los ricos o a los pobres?
a los ricos. ¿Por qué? Porque tiene que extraer recursos para financiar a los otros. Entonces, este Estado que ya no es tan totalitario porque no tiene a toda la población reprimida, sino a parte de la población, este Estado va a extraer recursos de quien los puede generar y de quien los tiene para conciliarse y seducir y de alguna manera buscar el consentimiento del resto de la población. Nos suena, ¿verdad? Nos suena. Demasiado. ¿Qué es lo que hace el Estado? Busca ganadores y perdedores. En el capítulo 3, que se llama Valores democráticos, que es un título así bastante llamativo, trata de la ideología liberal dominante cuando el Estado depende cada vez más del consentimiento y está expuesto a la competencia por él, ¿no? Y se da cuenta de que el Estado llega un momento en que le conviene, para buscar el consentimiento férreo, le conviene aceptar procedimientos que parecen muy neutrales, como por ejemplo la regla de la mayoría. El Estado se somete, entre comillas, se somete de mentirijilla porque ya sabemos que quiere el poder, ¿no? Entonces, como quiere maximizar el poder, dice: yo me someto a la regla de la mayoría. Un hombre, un voto. Vale. Y de esta manera se adjudica la titularidad del poder y él lo acepta. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la estrategia que debe seguir ahora? El recuento. O sea, tiene que conseguir, antes hemos visto que consigue dividir entre ganadores y perdedores, tiene que conseguir más ganadores que perdedores para que le sigan apoyando y le sigan votando. En lugar de, por ejemplo, favorecer a los que más le gustan, a los que tienen más influencia o cualquier objetivo más sutil, ¿no? Este es más ganadores que perdedores. Y por eso le conviene condenar al papel de perdedores a un número de ricos mucho más que a el mismo número de pobres. Esta medida es expeditiva, es decir, algunos gobiernos añaden alguna coletilla siempre con la intención de buscar el consentimiento, no necesariamente porque se lo crean. Por ejemplo, leo a desasé. Siempre que se respeten los derechos naturales o siempre que no se inflija la libertad. Entonces, el Estado es capaz de añadir a la regla de la mayoría y a todos los procedimientos a los que supuestamente se sujete cualquier coletilla, siempre que sea un eslogan adecuado para maximizar esa función de utilidad que lo que quiere es que le lleva a maximizar el poder, ¿no? Vale. ¿Cuál es el objetivo a partir de aquí? A partir de aquí, el Estado lo que quiere sobre todo es tener autonomía de acción. Quiere autorrealizarse. Y este es el momento crucial. El momento crucial es ese momento a partir del cual el Estado decide autorrealizarse. Con todos los eslogans que queráis, pero lo que busca es exactamente eso, ¿no? Su efecto es cambiar el sistema social para maximizar el potencial de poder discrecional. Ahora ya tiene el consentimiento, ya tiene los estómagos agradecidos, ya tiene el número de ganadores suficientes, ahora quiere el poder discrecional, ya va a la carga, digamos, ¿no? Pasa del trote al galope, de manera que sea el Estado el que realice ese potencial. ¿Cuál es la agenda? ¿Cómo va a hacerlo? ¿Cuál es la fórmula? En primer lugar, tiene que abordar el problema de la disminución de autonomía de la sociedad civil y de su capacidad para negar el consentimiento. Es decir, lo que hace el Estado en estos momentos, que tiene ya todo el consentimiento y que quiere autorrealizarse y aumentar su poder discrecional, ahora que ya tiene ese consentimiento, es impedir que la gente niegue el consentimiento y dé un paso atrás. Y ese es el momento crucial. Si lo logra, nos vamos al río, Nos vamos al río. Si no lo logra, se puede revertir el proceso o el Estado tendrá que ingeniárselas otra vez para volver a conseguir maximizar su poder. Curiosamente, este es el momento en el que el Estado está gestionando una economía mixta, como la nuestra, qué curioso. Una economía mixta en la que involuntariamente, no necesariamente aposta, porque sería un poco de estúpidos, se están erosionando gran parte de la independencia de los medios de vida de las personas. Es decir, además de estar narcotizados,
pues resulta que tenemos cada vez menos medios de producción. Este camino que estoy diciendo, este camino del que estoy hablando, no se va a producir en una revolución, ni va a ser algo explícito que se va a anunciar en los medios de comunicación, ni nada por el estilo. La frase de Jacet es: se parece más al sonambulismo que al progreso consciente hacia un objetivo claramente percibido. A mí esto me suena bastante, me resuena mucho las veces que hemos hablado, es que la sociedad no reacciona, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues despertar, ¿no? Primero, porque claro, no estamos diciendo que vamos, que no nos enteramos, estamos sonámbulos, es que estamos absolutamente dormidos, estamos caminando dormidos, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo él en este punto saca como ejemplo de lo que está pasando, ni más ni menos que al manifiesto comunista tan estupendamente prologado por la vicepresidenta del gobierno. Lo que el manifiesto comunista llama la victoria de la batalla de la democracia para arrebatar por grados todo el capital a la burguesía, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado. Esta es la culminación de este proceso al que nos dirigimos sonámbulos. A mí siempre me sorprende, después de leer esto, pensar que la vicepresidenta del gobierno haya prologado este libro tan maravilloso. Claro, hacer esto en una democracia es incompatible, no cabe centralizar y dar un poder absoluto en una democracia a un Estado. De manera que esta socialdemocracia, que ya no se sostiene con estos objetivos, pasa a ser una democracia populista. Ya estamos en Venezuela, ¿no? Ya estamos en Venezuela. Y entonces hace una cosa que a mí me gusta mucho, porque he estudiado teoría de las organizaciones empresariales, que es un tema que me encanta, y es que compara lo que sucede con el problema de la separación entre propiedad y gestión en la empresa, que es un tema tratado por Marx. Marx considera que el capitalismo va a caer cuando llegue a su máximo esplendor. La institución más eficiente del capitalismo es la sociedad anónima, pero es la manzana podrida que va a hacer que caiga el capitalismo. ¿Por qué? Pues porque se separa la propiedad de la gestión. Es decir, el capitalista, que como sabemos es el malo, el explotador, viva el mal, viva el capital, decía la bruja Bería, ya no es el que toma las decisiones de explotar, ¿no? Ahora es el gestor, ¿no? Y entonces lo que plantea Jacet es que sucede esto mismo con el Estado y los ciudadanos. Los ciudadanos, la soberanía popular, cedemos no solamente la toma de decisiones, sino nuestra capacidad para negar el consentimiento al Estado. Cedemos absolutamente todo. Y no podemos revocar también aceptamos que no vamos a revocar ese poder. Y entonces se da la ley de la ley de hierro de la oligarquía de Michaels, ¿no? Que dice: toda organización solo necesita unos pocos organizadores para muchos organizados. Entonces dice Jacet: una vez dentro del gobierno, los burócratas gobiernan porque los de fuera están mal situados e insuficientemente motivados para desbancarlos. Y una consecuencia de esta separación entre propiedad y gestión es que ahora dependemos de la benevolencia o de la maldad de nuestros gobernantes, ¿no? El que un sistema social sea aceptable o terrible, o que estemos satisfechos o nos sintamos miserables, dependerá de los rasgos personales variables de los miembros de este gobierno, de esta burocracia que llama él. Entonces tiene aquí un parrafito que es verdaderamente premonitorio de España, porque dice: cuando el funcionariado es arrogante o corrupto, yo diría, bueno, o ambas cosas a la vez, la élite directiva pétrea es de Pedro, ¿no? Los medios de comunicación mercenarios, en fin, la tecnoestructura desalmadamente especialista. Ahí tenemos, atención, la cara inaceptable del capitalismo. Pero cuando los que mandan quieren servir de verdad al pueblo, respetar sus aspiraciones legítimas, tenemos el socialismo con rostro humano. Entonces estamos absolutamente vendidos, porque cuando tenemos lo que tenemos, es como que mal funciona el capitalismo, y cuando resulta que tenemos unos gobernantes totalitarios, pero
benevolentes que nos conceden la gracia de ser libres o de tener un poquito de propiedad privada y entonces la economía va un poquito mejor y decimos viva la libertad, entonces es el rostro humano del socialismo, ¿no? Finalmente, el estadio final, no hemos llegado al estadio final, estamos yo creo que en esa cosa pétrea, ¿eh? Estamos en lo pétreo. Pero él cree que al final, el final del Estado es convertirse en el gestor de una plantación de algodón del sur de Estados Unidos antes de la guerra civil. ¿A que no sabéis qué papel es el nuestro? Los esclavos, claro. Una plantación grande, compleja y autosuficiente. Las implicaciones son, por ejemplo, dirigir la mano de obra hacia donde se necesita y no hacia donde quiere ir. Asignar oportunidades educativas para formar a las personas necesarias para desempeñar las futuras funciones y situaciones que el Estado espera crear. La fuerza armada, la vigilancia y la capacidad represiva tendrá que redoblarse para hacer frente, no solo a la desobediencia política, sino también a la pereza, el despilfarro y el parasitismo de los otros, de nosotros, de ellos no, ellos están ahí arriba en la plantación, dirigiendo la plantación. Tampoco pueden tolerarse ni las huelgas ni la salida, el voto con los pies. La frontera debe cerrarse para mantener su propiedad dentro. Todos los que se vayan a Andorra, mal. O a Portugal, se van porque son una panda de ladrones, en fin. Y quizá, en segundo lugar, hay que cerrar las fronteras también para mantener fuera cualquier influencia ajena y discordante que estropee la condición de su propiedad, ¿no? Bueno, yo creo que no estamos todavía ahí, es verdad. Es muy... Leer despacio el Estado te pone un poco los pelos de punta porque hay muchas situaciones en las que te sientes identificado y, bueno, aunque no estemos muy lejos o no estemos muy cerca de esta plantación, parafraseando a Desjardins, me gustaría preguntar si, no obstante, a pesar de que no estamos muy cerca o no, a lo mejor no estamos muy lejos, podemos esperar que quien avisa vale ya no por 2, sino por 200, ¿no? Y en este caso yo creo que Desjardins merece que ustedes se lean el Estado, pero que se lean todo lo demás también. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que ha sido una presentación excelente. No es por hacerte la pelota. Este es la endogamia académica de la que estamos hablando. Bueno, una muestra. Bueno, pues esto indica que mi endogamia tiene sentido porque hacer las cosas muy bien. Y ya está, ¿no? Entonces yo creo que vamos a... Bueno, tengo alguna idea en la cabeza, pero prefiero abrir. Tenemos ya aquí gente que quiere pedir la palabra. Aquí el señor de la barba. Sí, yo te quería preguntar qué tamaño tiene que tener el Estado para Antoni de Jacet y qué tamaño crees que debe tener para ti. ¿Yo? Sí, también, para ti. Si te digo el mínimo posible, Desjardins se me presenta esta noche Sí, en sueños. te aparece. Yo creo que, a ver, él era anarquista. Él creía en el orden, y por eso se le llamaba anarquista conservador, porque es un señor que cree firmemente en el orden, la existencia de leyes y en los contratos entre los ciudadanos, ¿no? Por supuesto que él es consciente de que esto puede darse en comunidades pequeñas, pero no le ve, teniendo en cuenta que él, como hemos visto, es premonitorio porque él volvía de allí, o sea, volvía de la plantación. Él sale de la plantación de esclavos y se encuentra con que las zonas libres en las que vive están encaminándose hacia, de nuevo, la plantación de esclavos. Viven en Occidente. Entonces, yo creo que para él el Estado debe desaparecer y que debe haber gobierno y leyes, es decir, no la fiesta de la espuma todo el tiempo, sino que haya leyes, que haya orden y que haya contratos. Contratos que son asumidos por los ciudadanos y leyes y un orden aceptado por las comunidades. Yo creo que él quería eso. No lo sé. Y luego, yo no tengo ni idea. Yo de momento creo que hay que empezar a quitar grasa, quitar todo lo que la sociedad admita. Porque claro,
uno de los problemas de Desrasé, y ahora yo creo que pueden entender perfectamente que resultara un tipo antipático para muchas personas. No porque él fuera antipático, ¿cómo era de simpático? Era súper agradable y simpático, muy amable. Y es verdad lo que decía, lo que decía Munger, que era un señor que iluminaba y que era súper amable, tenía un sentido del humor extraordinario. Bueno, pues la anécdota que he contado ya les pone de manifiesto cómo era, pero sus teorías picaban mucho a los propios liberales. O sea, se mete con Hayek, que es el intocable, se mete con Popper, y critica a todo aquel que no hace un uso correcto de las palabras y de los conceptos. Duele mucho que te digan, oye, en física se ha pasado de hablar del calor a la temperatura, ¿por qué en filosofía política se habla de derechos como si fuera todos son derechos, ¿no? Pues lo que tenemos ahora, decía él, lo que tenemos ahora es el fruto de haber sido tan laxos en el uso de esas palabras y hablar y tener esa retórica y enamorarnos de la retórica, pero no darle sustancia a lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, yo mi problema con el tema del tamaño del Estado es que lo que yo querría no es lo que la sociedad quiere. Entonces, yo entiendo que el ejército tiene que estar gestionado por un Estado central, la justicia probablemente. ¿No de Adam Smith? No, menos que Adam Smith. Adam Smith tiene ahí una tercera función del soberano que no sé, ¿eh? Adam Smith era un señor estupendo, Adam Smith fenomenal, ¿eh? Pero yo soy partidaria de menos Estado. Todo lo que pueda bajarse al terreno del ciudadano, lo prefiero. No sé si te he contestado. Pero esa raya entre si tienes una enfermedad, allá te las apañes tú, digamos estilo americano, exagerando, ¿eh? O, bueno, si crees si eres liberal, más o menos liberal, pero crees que debe haber una sanidad pública, no digo funcionarial, digo proporcionada por el Estado, entonces para un americano eres un socialista. Entonces, esta raya es la que es complicada de... Yo creo que, a ver, él era muy consciente de eso y él por eso habla del contractualismo y de las comunidades. Es decir, si esta comunidad que estamos hoy aquí reunidos creemos que debemos pagar un canon para luego tener una sanidad adecuada para todos, fenomenal. Esta comunidad. Y nosotros decidimos qué cantidad y cómo. Porque decidimos, y aquí está el tema de la definición de libertad, que por eso la he sacado, decidimos ceder nuestra independencia a costa de que todo el mundo tenga una sanidad, porque a mí no me gustaría que este señor, si le pasa algo, no tenga ayuda, ¿no? Entonces, yo cedo ese grado de libertad a cambio de que entre todos nos ocupemos de las personas mayores, de los enfermos, etc. Pero tiene que ser una decisión de la persona, no tiene que ser algo que te viene impuesto desde arriba, y el modo también viene impuesto desde arriba, la cuantía, la distribución de los ingresos, en fin. Bueno, yo aquí, fíjate, el problema es la actitud, la posición de la gente. Yo soy bastante jeffersoniano, ¿no? Vamos, yo pienso que si tengo que elegir un político en la historia, me quedo con Thomas Jefferson, claramente. Bueno, Thomas Jefferson, entre otras cosas, tiene una frase muy famosa que dice, un Estado que puede darte todo lo que le pides, puede quitarte todo lo que tienes. Claro, una frase espléndida, ¿no? Entonces la cuestión es, bueno, yo me pongo en esa situación. Pienso seguramente que el Estado me va a dar más cosas que las que me quita. Pues es una actitud muy razonable por mi parte, que seguramente la tenemos todos, pero que evidentemente no encaja porque tiene que haber una serie de perdedores. Entonces, ¿hasta qué punto tú estás diciendo que crees que el Estado te da más cosas de las que te quita? No. Que la gente puede estar dispuesta a decir, oye, que crezca el Estado porque me va a dar más de lo que me quita. Entonces, mi planteamiento es que si tú generalizas el modelo de una persona a un número n de personas, lo que tienes es un crecimiento del Estado de personas que piensan que van a obtener un beneficio, ¿no? Es lo del Estado que es la
el círculo en el que yo estoy metiendo la mano en el bolsillo izquierdo del tipo que tengo a la derecha para quitarle todo lo que pueda, sin ser consciente probablemente de que el tipo que tengo a mi izquierda está haciendo lo mismo, y al final no tengo ninguna garantía de que lo que yo le esté quitando al de al lado sea menos que el otro. Es decir, hasta el punto esa asimetría y ese planteamiento no hace que la gente se incline a este tipo de soluciones más estatistas. Por lo que dice Jefferson es, cuidado, no te fíes. Claro, pues es muy sensato decir no te fíes. A mí lo que me llama la atención de Jacet es que le pone el rol activo al Estado. El Estado es el que está buscando tu consentimiento para luego quitarte tu capacidad para revocar el consentimiento. Eso mi tierra se llama fraude. O sea, eso lo hace una persona y te meten en la cárcel. O sea, no puedes hacer eso. Tiene que haber una revocación, tienes que ser capaz de revocar ese consentimiento, ¿no? Iba a sacar el ejemplo del sí es sí, pero no lo voy a sacar, ¿no? El consentimiento, en el momento en que dices que no, debería ser no, ¿no? Pues que se lo aplique el propio Estado, porque eso es lo que dice Desjacet, ¿no? El Estado está buscando permanentemente consentimiento para, una vez que tiene el consentimiento adecuado, empezar a autorrealizarse ejerciendo ese poder arbitrario. Y ahí ya estamos caput. Es muy difícil dar marcha atrás, porque los que consienten porque tienen beneficios no van a querer renunciar a esos beneficios. Los que consienten porque tienen miedo del otro van a seguir teniendo miedo del otro, porque el Estado va a seguir alimentando el miedo, los estómagos agradecidos, y al final, tenemos el caso de Argentina, donde unas elecciones han dado la vuelta a la situación. A ver cuánto dura, ojalá que mucho tiempo, pero no es lo normal. Quiero decir, es un camino muy difícil, dar marcha atrás es muy difícil. ¿Qué vas a decir algo, Maribel? Yo pensaba, cuando hablabas de Estado y de este autor, que me encontré un tanto curioso, quiero decir, porque yo no conocía nada de él, ¿qué opinaba sobre la teoría de los bienes públicos, las externalidades? Porque claro, los bienes públicos son aquellos bienes que generan beneficio para todos me acuerdo cuando lo explicaba Pedro Esbal, para todos los individuos, aunque no participen, aunque no aporten ningún recurso, son los bienes públicos puros, y esos los suministra el Estado normalmente, ¿no? Entonces, él tenía alguna idea sobre esta... Bueno, tienen libros sobre... Pero no, y tampoco veo claro, hay una cuestión que yo no he visto que me sea clara, es lo de cuando has hablado de los derechos. Porque a mí no me ha quedado claro. Los derechos de propiedad para un liberal son aquellos derechos que tiene que haber un marco legal que respete esos derechos individuales de propiedad de cada uno, ¿no? Pero no es lo mismo que derecho a la vivienda o derecho a la educación, es otro concepto de derecho. Lo que él dice, precisamente respecto al derecho de propiedad, es que de lo que habría que hablar es de libertad para tener tu propiedad, porque la propiedad la tienes tú y punto, y la tienes o no la tienes. Entonces, que exista libertad para que tú tengas tu propiedad privada. Pero también tiene que haber un marco legal en el que se respete ese derecho, tiene que existir. Como se respeta todo lo demás, quiero decir, o sea, vamos a ver, es como si me dices que tienes derecho a que no te roben. Claro que tienes derecho a que no te roben, y tiene que haber unas leyes que consideren delito el robo, etcétera. Lo mismo que, si eso tú crees que es proteger un derecho, no sé exactamente cuál es la duda, Maribí. ¿Qué concepto tenía de derecho exactamente, del derecho? A él le parece que el derecho es lo que es la contraprestación. Todo derecho implica una contraprestación, porque lo contempla desde el punto de vista contractualista. Entonces, tú das algo y tienes derecho a otro algo, exactamente. Que en filosofía política es verdad que se utiliza la palabra derecho asociado a que una persona tiene derecho a hacer determinadas cosas y a que no le hagan determinadas cosas. Lo que él dice es determinadas cosas respecto a que se supone que tiene derecho a hacer determinadas cosas porque todo lo demás está prohibido. O sea, todo el tiempo él está hablando del contexto. ¿En qué entorno estamos diciendo que tiene derecho a hacer determinadas cosas? Porque claro, probablemente no tiene razón al decir que no es que tú tienes derecho a hacer determinadas cosas porque todo lo demás está prohibido,
Pero si eso es así, entonces tú tienes derecho a hacer determinadas cosas y todas las demás cosas también están permitidas. Entonces, le parece que no es que le parezca mal, es que le parece que está poco definido, que los derechos tal y como se utilizan están poco definidos. Y él prefiere hablar de libertad, de la libertad de trabajar, la libertad de tener propiedad privada, la libertad de tener una casa, la libertad, de manera que está expresando que nadie debería ponerte obstáculos para tener tu propiedad privada, para tener una casa, pero a la hora de, como decimos, derecho a la vivienda o como decimos, derecho a la educación, eso implica que alguien está forzado a darte esa vivienda o a darte esa educación. Y no estaría mal si hubiera un contrato firmado, es decir, imagínate que tú y yo firmamos un contrato y entonces por el presente contrato yo me comprometo a darte educación a ti. Vale, pues en virtud de ese contrato tú me tienes que dar dinero a cambio de esa educación. Eso sería el derecho a la educación en virtud de un contrato que me exige a mí a cambio de una contraprestación. Pero cuando se trata de educación de los ciudadanos, la educación, la vivienda, etcétera, etcétera, por ejemplo, la expresión, el derecho de libertad de expresión. No, es libertad de expresión, no es derecho a tener libertad de expresión. Porque no es la respuesta a una contraprestación. Es algo que ya existe. Tú tienes libertad para expresarte. O bien tienes unas leyes liberticidas que te impiden expresarte. Pero no es que tengas un derecho a expresarte libremente. No. Lo que tienes es libertad, ¿no? Entonces, porque si no estás otorgando o dándole, como decía antes, las llaves del castillo al Estado para que te confiera ese derecho, un poco como lo que decía Jefferson, ¿no? Si el Estado te da el derecho de expresarte, te lo va a quitar. Si tienes la libertad de expresarte libremente, o sea, perdón por la redundancia, si tienes derecho a expresar, si tienes libertad para expresarte como quieras, entonces el Estado puede cortarte tu libertad o no cortártela, ¿no? Y entonces ya estamos hablando de otra cosa. Es algo como muy sutil, pero yo creo que tiene que ver con la confusión que se genera ahora mismo en partidos supuestamente liberales o menos socialistas o más no sé qué, que también se les llena la boca con derecho a esto, derecho a lo otro, derecho al otro, y terminan defendiendo argumentos pues bastante similares a los argumentos socialistas, ¿no? Por los derechos sociales. ¿Qué son los derechos sociales? Pues si los analizamos despacio, la verdad es que él tiene bastantes artículos sobre este tema, ¿no? Los derechos sociales. Si los analizamos despacio, de lo que estamos hablando es de la libertad de los individuos de buscar la mejora de su existencia y de su prole. No estamos hablando de otra cosa, porque si son derechos sociales tiene que haber una entidad que necesariamente se los dé, o sea, les dé esa contraprestación. Y además dice, ¿como contraprestación a qué? Es decir, ¿qué están haciendo los ciudadanos como contraprestación a estos derechos sociales? Por el mero hecho de nacer, pues a lo mejor es el derecho a la vida, claro que sí. No es que él niegue los derechos en general, sino que dice que hay que utilizar esa palabra con cuidado. El derecho a la vida existe porque efectivamente todos tenemos derecho a que no nos la arrebaten, ¿no? Una definición laxa y mal definida de los derechos a lo que te da pie es a una enorme discrecionalidad. Exactamente. El término aquí, yendo ya política económica, es claro, ¿no? Tú ves los dos economistas que más han hecho por extender el poder del Estado, quitando los marxistas, etcétera, o sea, el número uno, Pigou, claramente, dos, Keynes, pero más incluso Pigou que... Bueno, tanto Pigou como Keynes, que quieren que el Estado haga cosas, etcétera, los dos tenían una opinión penosa de los políticos. Keynes los despreciaba, sí, las cosas que dice. Y Pigou lo dice, Pigou era más moderado, pero lo dice también, que son tipos de los que no te puedes fiar nunca. Pero ¿cuál era el problema? Que tanto uno como otro tenían una sorprendente fe en los gestores. Los tecnócratas. Los tecnócratas, que en Gran Bretaña eran Oxford, era Cambridge, era Foreign Office, era The Treasury, el Tesoro. Y teniendo unos tipos listos, brillantes, sacrificados, formados en Oxford y Cambridge y gobernando el Tesoro y el Foreign Office, aquello tenía que funcionar
perfectamente. Y estabas dando el pie, y no es sorprendente que estos señores defendieran continuamente la discrecionalidad en política económica y se opusieran al control de reglas. Hay muchas citas de Keynes cuando dicen, oiga, pero es que esto es muy complicado. Dice, hay media docena de personas que lo harían perfectamente. Es decir, están en la idea de que hay una serie de personas que hacen esto perfectamente, que es lo que luego Coase critica, y dice, esto es un disparate, pero estás dando pie a que a partir de ahí entres, ¿no? Eso es lo que critica Tony de Sassé de los liberales, el que han abandonado de alguna manera el cuidado por la sustancia, el contenido de las palabras que utilizamos, y a lo que hemos dado pie al agarrarnos a una retórica que funciona y que suena muy cool y muy lo que quieras, pero al final estamos dejándonos comer el terreno, ¿no? Que es lo que a él le preocupa. No es que niegue que existen derechos, sino que critica que la discrecionalidad a la que da pie el uso... ¿Puedo poner el ejemplo? Sí. Del socialismo de mercado? Él tiene un folletito, creo que publicó el Institute of Economic Affairs, sobre socialismo de mercado, y decía, esto es un disparate, pero tiene una frase genial. Bueno, dice, hablar del socialismo de mercado es como hablar de círculos cuadrados, hielo caliente, esqueletos gordos y prostitutas vírgenes. Esa es la definición, se lo cuento yo a mis estudiantes, siempre se ríen mucho, pero va en esa línea, como diciendo, cuidado con este término que estamos empleando, que es contradictorio, que es que ahí no hay nada detrás, ¿no? Claro, exactamente. Se emplea para algún país, ¿verdad? ¿Perdón? Que se emplea en algún país en China o... ¿no? ¿Socialismo de mercado? Algo parecido. A mí me han hablado de China como capitalismo salvaje. Entonces, alguno por allí, vamos, yo no lo sé, pero socialismo de mercado, ¿no existe socialismo de mercado? Sí, claro que existe. Sí, claro. Hay muchas cosas, desde lo de Indalecio Prieto, desde yo soy socialista fuera de liberal, ese tipo de cosas puede ser. Pero bueno, más. A ver, tenemos aquí a nuestro líder, que no sé si está diciendo que acabemos. Nada, que vamos a hacer la última pregunta, si queréis, y antes de concluir. Sí, yo quería preguntar. Hablabas antes del el Estado como empresa, o funcionando como una empresa, la sociedad anónima, y viendo los políticos que tenemos en España ahora mismo, con el ejemplo de España, viendo gente tan mediocre que sería incapaz de superar cualquier proceso de selección de una empresa. Hay muchos ejemplos. ¿Cómo es posible, o cómo piensa que es posible que esa gente sea capaz de adquirir tanto poder siendo tan mediocre? Y de llevarnos, aunque seamos sonámbulos, llevarnos a esa situación de Estado populista o Estado totalitario. Pues porque efectivamente ha triunfado la democracia populista. Es decir, yo creo que ya no tenemos una socialdemocracia, y desde luego una democracia liberal de ninguna manera, pero ni siquiera tenemos ya una socialdemocracia, tenemos una democracia populista. Y esa es la razón por la que, precisamente, ¿por qué se caracteriza el populismo? Por la vacuidad. Es decir, todo lo que vende vale. O sea, no es ni siquiera una campaña de marketing sofisticada ni estética. O sea, es una cosa muy burda, muy burda. Y lo peor es que lo seguimos comprando. Lo seguimos comprando porque por lo que sea, pues tiene el consentimiento. Yo creo que si hoy se convocan elecciones, probablemente no ganaría las elecciones Pedro Sánchez, pero sí saldría presidente. Pues siguen comprando a aquellos, como tú has dicho, que creen que reciben más de lo que aportan. Yo no sé si es solamente eso. También hay el voto del miedo, y también hay el voto por parálisis, la disonancia cognitiva. O sea, creo que hay un conjunto de explicaciones. Albert está nervioso. Nos está mirando. Que también he visto a personas ya en la sala. Yo quería, en nombre de la Fundación Civismo y también de la Fundación Ortega Marañón, del Club Tocqueville y de la Fundación Konrad Adenauer, agradeceros vuestra presencia, animaros a seguir el ciclo de los seminarios. Habréis visto el flyer con las próximas ponencias. El próximo es Emilio Lamo de Espinosa, el próximo 15 de noviembre,
para hablar de Max Weber. Y el seminario de hoy no se acaba aquí, porque en breve estará subido el vídeo en nuestra web, podéis recuperarlo, y también habrá un pequeño documento del seminario para que uno pueda refrescar las ideas. Y nada más, muchísimas gracias María, muchísimas gracias Francisco, y a todos ustedes por haber estado con nosotros. Un fuerte aplauso para Muy buenas, caballero. Bueno, aunque hayas llegado tarde, ha estado francamente bien. No, me lo ha dicho, tenía Mayra, pero tenía un problema con el coche y estaba en Pinto y a las 5 de la tarde estaba ahí pensando que yo creo que jamás en mi vida he estado en Pinto. Pues ¿Y en Valdemoro? No está mal. Creo que tampoco. ¿Has estado en mitad? Entre Pinto y Entre Valdemoro. Pinto y Valdemoro. Pues no está mal. Pues ¿sabes lo que pasa? Que a mí ¿Vas a crear la sede de civismo en Pinto? La transacción del coche y ¿Vas a luego algo? ¿El qué? ¿Tomas luego algo? ¿Te vas? Yo ahora me voy a cenar con mis colegas de civismo. Ah, vale. Bueno, encantado. Igual. Me llevo más preguntas que respuestas. Pues a ver si hacemos una quedada para... Encantado haberlo hecho.